Amboró en FM 89.5. La radio se siente. Buenos días, amigos. Estamos empezando un programa que lo hemos denominado Hablemos del Reino de Dios. Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación. Queridos amigos y amigas, bienvenido a nuestro programa. Estamos esta mañana hermosa, radiante de sol, para seguir anunciando el reino de Dios. Su amigo de siempre, Ronald Rodríguez Saucedo, acompañado en esta mañana por la doctora Fabiola Zambrana. Buen día, doctora Fabiola. Buen día, doctor. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Otro viernes aquí en la radio, muy contenta, muy alegre, a pesar de todos los hechos lamentables, ¿no?, que estamos viviendo en el país. Pero creo que es tiempo y es una buena oportunidad para comentar, ¿no?, un poquito de estos problemas que estamos viviendo como sociedad. Y también gozamos con la grata presencia de un miembro del grupo Anunciador del Reino de Dios, experto en derechos humanos, el doctor Alberto Mendieta. Buen día, doctor, y bienvenido. Muy buenos días a toda la radio audiencia de Radio Amboró y en especial de este programa. Y también agradecerle al doctor Rodríguez y aquí a la doctora por tener también la voluntad de poder venir y comentar todos estos temas que urgen, estos temas que son interesantes para todos los ciudadanos. Y bueno, en esta mañana, como es de costumbre los días viernes, siempre tocamos temas sociopolíticos vinculados a la fe, vinculados al deseo de Dios, este proyecto de Dios de vivir el reino de Dios sin violencia, en paz, en honestidad, en alegría, en felicidad. Y por eso vamos a recurrir al documento de Aparecida en su capítulo referente a la continuidad con las otras conferencias y también a los problemas sociopolíticos que aquejan a nuestros países latinoamericanos. Y dice lo siguiente: llegados a este punto podemos preguntarnos, esto dicen los obispos en Río de Janeiro, ¿cómo puede contribuir la Iglesia a la salvación de los urgentes problemas sociales y políticos y responder al gran desafío de la pobreza y de la miseria? Los problemas de América Latina y del Caribe, así como del mundo de hoy, son múltiples y complejos y no se pueden afrontar con programas generales. Sin embargo, la cuestión fundamental sobre el modo como la Iglesia, iluminada por la fe en Cristo, deba reaccionar ante estos desafíos nos concierne a todos. En este contexto, es inevitable hablar del problema de las estructuras. Las estructuras, sobre todo aquellas que crean injusticia. Aquellas que crean injusticia. En realidad, las estructuras justas son una condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. Pero ¿cómo nacen estas estructuras? ¿Cómo funcionan? Tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que estas estructuras, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas. Afirmaron que no solo no habrían tenido necesidad de un precedente de moralidad individual, sino que estas estructuras fomentarían la moralidad común. Y esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa, es mentirosa. Los hechos le ponen de manifiesto. El sistema marxista, donde ha gobernado, no solo ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas y de los individuos. Y lo mismo vemos también en Occidente, donde crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se produce una inquietante degradación de la dignidad personal con la droga, el alcohol y los sutiles espejismos de la felicidad. Este es un pantallazo, doctor Mendieta, que nos lanza la Iglesia Católica. Y en nuestro país también hay estructuras injustas fuertísimas. Por ejemplo, una de ellas es que el Tesoro General de la Nación, el 90% lo maneja el gobierno central.
y el otro 10% en cuestiones de tributos e impuestos lo gobiernan las gobernaciones, los municipios, para los 9 departamentos. Imagínense, eso es una estructura de injusticia, a mi criterio, a mi parecer. Y también hay otras estructuras de injusticia, disposiciones legales de injusticia, como por ejemplo esta ordenanza que está tratando de regularizar los malos pagos de impuestos municipales en los inmuebles urbanos de la ciudad de Santa Cruz La Sierra, que supuestamente hayan realizado edificación sin consultar al municipio. ¿Qué nos puede decir, doctor Mendieta, a este respecto? Doctor, estamos preocupados con esta situación porque usted sabe de que ahí ha visto usted cómo en Aparecida ya preveían, se tenía que preparar al pueblo para ver y tratar también de parar con una serie de abusos que podían surgir. Vemos de que si en realidad no han habido política en Bolivia para poder organizar, planificar el crecimiento de las ciudades que ya se venía viendo con el transcurso del tiempo y también con este cambio internacional, este cambio de la globalización, que la globalización no solamente nos trae la cuestión económica, también nos trae la cuestión social. Y vemos de que cuando habla aquí en el documento Aparecida sobre las estructuras, nosotros estamos frente a una estructura de corrupción en cadena, porque vemos de que estos 3 gobiernos, tanto el gobierno central como el gobierno departamental y el gobierno municipal, que es el más próximo al ciudadano, están corrompiéndose de una manera totalmente descarriada. Se puede decir de que no hay control. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado que se crearon y se introducieron ya para prepararse para el momento de la globalización, para este momento grande donde el ser humano iba a participar, o la sociedad civil iba a participar más en el desarrollo y en la administración de los estados, vemos de que las instituciones que defensoras del pueblo, las defensoras del ciudadano, están totalmente neutralizadas, se han politizado, no están cumpliendo con la finalidad que se las creó, como por ejemplo el defensor del pueblo. ¿Dónde está el defensor del pueblo para poder defender los derechos humanos de todos los ciudadanos cuando son violentados por estas grandes estructuras que están dirigidas por los gobiernos? El gobierno municipal, como usted mencionó anteriormente, está violentando el derecho a los ciudadanos, a su libertad, está también violentando la Constitución Política del Estado, que es la máxima ley de la República. Y eso lo vemos, doctor, con esa ley de técnica o esa ordenanza municipal técnica que han lanzado para la regulación de los datos técnicos de catastro, donde se está comenzando a multar a las personas solamente por ir a regularizar, siendo de que la municipalidad, por medio de catastro urbano, debería de facilitar y proporcionar al ciudadano de que éste regularice todos sus datos, y en lo venidero rigen las leyes, y en lo venidero y el próximo año recién se podía cancelar esa regularización. Pero no es así, están tergiversando la ley, nos están engañando, están robando, están metiendo la mano al bolsillo al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos están necesitados de dinero. Vemos de que hay una corrupción increíblemente cínica. Y bueno, hay un ejemplo claro, doctor, un dron que es chiquitito y se estaban llevando casi $1 millón. Ahora imagínense los toboganes que han hecho acá al norte, que nos han hecho un parque de diversiones, un tobogán a cada kilómetro, donde han abandonado la zona sur que es bastante poblada, y la gente que vive en la zona sur es de escasos recursos económicos, y sin embargo los terratenientes urbanos que están postrados en la zona norte, ahí tienen condominios cerrados, tienen carreteras, pocas calles. ¿Y dónde está la alcaldía municipal? ¿Dónde está catastro? ¿Dónde está el plan regulador? ¿Qué es lo que hacen? Lo único que están haciendo, doctor, con esta ley es violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso que urge denunciarlo públicamente, y también de que reaccione el pueblo. No puede ser de que el pueblo esté tan pacífico y se deje saquear de esta manera abierta
y cívica como lo está haciendo el gobierno municipal. Qué bien, doctor, imagínese, muy ilustrativa su participación sobre esta ordenanza. ¿Qué nos puede comentar, doctora Fabiolita? Retrocediendo un poco, ¿no?, a lo que mencionaba en el texto, es muy cierto que las ideologías de una forma pura son buenas. Todas tienen como principio, como valores y también como un objetivo llegar a conformarse en la sociedad, buscar el bien común de los ciudadanos, ¿no?, la mejor manera de gobernar. Pero ya en la forma de aplicarse y quienes la aplican, eso hace la diferencia, ¿no? Entonces ahí ya vemos las transformaciones de las mismas ideologías, ¿no? Cómo se van manejando de una manera diferente de lo que se pensó o de lo que se prometió a las personas. Entonces es muy difícil encontrar una forma buena para gobernar, ¿no? O la ideal, como se dice, ¿no? Cualquier ideología o cualquier forma de gobierno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que aquí es responsabilidad, ¿no?, de los gobernantes, como le digo, el saber entender bien la ideología y saber aplicarla, ¿no? Lo hemos visto actualmente con el gobierno nacional, el gobierno municipal también, ¿no? Incluso hay veces en el gobierno departamental que no existe esa gobernabilidad y lo vemos reflejado actualmente, ¿no?, lo que está pasando en el país, lo que ha pasado con los mineros, lo que ha pasado con el viceministro. Es muy lamentable que no exista esa capacidad de parte del gobierno nacional de diálogo, de saber negociar y no llegar a esos encuentros tan lamentables que hemos visto, ¿no? También lo hemos visto antes con los discapacitados, con otros sectores sociales, ¿no? Y nos damos cuenta que es el mismo gobierno el que ha creado esto, el que le ha dado el derecho a los sectores sociales de que ellos se sientan dueños del Estado. Y sabemos que esa no es una buena forma, ¿no?, de administrar lo público, porque no solo voy a pensar en mi sector para creer que esa política es la correcta o es la buena. Tenemos que pensar en una sociedad en conjunta. No podemos pensar por sectores, cuáles son mis intereses, no me importa lo que le pase al otro sector o lo que está sucediendo en el sur, en el norte. Tenemos que pensar como una comunidad que se desarrolla pero junta, unida. Y también lo que está pasando, ¿no?, con el gobierno municipal, y lo vamos a ver en todos los gobiernos municipales del país, también del gobierno departamental. ¿Y esto se debe a qué? Porque no existen los recursos económicos actualmente. La baja de los precios internacionales ha afectado a todos, y en especial a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales, porque como usted mencionaba, el gobierno nacional administra más del 90%. Entonces, si los precios internacionales han bajado, imagínense cuánto les llega a cada gobierno municipal, a cada gobierno departamental, y cuáles son sus competencias que estos tienen que asumir, ¿no? Cuáles son sus competencias o la responsabilidad que ellos tienen que cubrir, y no existe ahorita los recursos económicos para cubrirla, ¿no? También tenemos ahí el factor político muy importante, que el gobierno nacional se resiste a realizar el pacto fiscal, ¿no?, que está en la ley marco de autonomía, que ya nos manda eso hace años, ¿no? Y decía, después del censo, después de los 6 meses del último censo que se realice, ya han pasado más de 3 años y no tenemos respuesta. Entonces yo creo que aquí lo importante para poder salir de esta situación que se vive en el país, de crisis financiera, es poder realizar el pacto fiscal, ¿no? Y que el gobierno ya no se resista a tener el control o el poder absoluto, ¿no? Porque si bien ha repartido las competencias, no ha repartido los recursos económicos. Qué bien, doctora. Mire usted, 2 posiciones, una bien específica y otra más globalizante.
por sus conocimientos políticos que usted tiene como politóloga, entonces da ese margen, ¿no?, de panorama, una imagen panorámica de cuánto está sucediendo a nivel político, económico, financiero en nuestro país. Pero hay un detalle, lo que decían los obispos de América Latina y el Caribe en Río de Janeiro, en la conferencia episcopal de Aparecida. Hay injusticia en las estructuras. En las estructuras, como decían ambos expositores, el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal tienen su estructura basado en las leyes. El doctor Mendieta hablaba de una constitución política que es la madre de las leyes. No se puede pisotear la Constitución. Y la Constitución habla, y siempre es un lineamiento de todas las constituciones políticas del Estado, que cuando se elaboran leyes y que tienen carácter retroactivo, o sea, para atrás, rigen desde atrás, desde lo antiguo hacia adelante, al presente y hacia adelante, tiene que beneficiar a la cuestión social, al trabajador. A eso se refieren las leyes cuando rigen para atrás retroactivamente. Pero todas las demás leyes rigen desde que se publica para lo venidero, para el futuro. Lo que decía el doctor, y eso quiero yo debatir un poquito también con la participación de la doctora Fabiola, es que se está aplicando una ley en forma retroactiva y no favorece a los trabajadores y tampoco favorecen al reo, dice, al delincuente en materia penal. Cuando favorece en materia penal al delincuente, dice, es retroactiva. Pero si no favorece, no se puede volver retroactiva. Son los dos únicos casos que se pueden hacer en forma retroactiva. Y el gobierno municipal está cobrando unas irregularidades supuestas, no sé quién la habrá calificado como irregularidades, con una ley que se está dictando recién para 10, 20, hasta 25, 30 años atrás. Entonces, esa es la aberración, ese es el abuso. Yo quisiera, doctor Mendieta, que eso entremos en detalle. El Estado, pues bien, doctor, se sabe de que tiene un límite en la cuestión de la administración de la ley. Imagínense si el Estado si fuera un Estado omnipresente, omnipotente, un Estado que vaya para atrás, para adelante, que sea propietario del ciudadano. Ya no estamos en esa época, estamos en la época posmoderna. ¿Y qué significa la posmodernidad? Significa de que se le ha puesto límite al Estado, significa de que se ha visto, desde el punto de vista internacional, nada que nos estamos inventando, desde el punto de vista internacional se ha visto de que el ciudadano tiene que participar en el desarrollo, en la autonomía, en la administración, en la autodeterminación. En el pacto fiscal, por ejemplo. Exactamente, en todo eso. Y vemos, doctor, hemos dicho en estos micrófonos, de que este gobierno tiene política en contrarruta. Está viniendo para atrás porque él quiere centralizar, cuando la política de la globalización, la política de la posmodernidad es descentralizar el poder. Por eso es que tuvimos hace cuánto tiempo atrás, doctor, la descentralización de las municipalidades, y eso no fue obra y gracia de un pensador boliviano. Eso es un lineamiento internacional donde se hizo en Paraguay, se hizo en Argentina, se hizo en todos los países del Cono Sur, y eso se hizo también en Europa. Entonces, doctor, todos esos lineamientos y en esa posmodernidad donde estamos sumergidos, porque si nosotros miramos, solamente para darle un ejemplo, si nosotros miramos los principios en que se basa la economía de Bolivia, la forma de financiamiento del país, se basa exactamente en la economía capitalista, y eso lo dice el Ministerio de Finanzas, y ellos todo el tiempo están con el doble discurso, dicen de que no es así, pero claro, lo consideramos porque son gobiernos populistas, y el gobierno populista no es de que sea un gobierno popular, de que todo el mundo esté votando por él o esté de acuerdo con él. El gobierno populista se caracteriza exactamente por estar robando retazos de todos los lineamientos de doctrina capitalista, liberal, comunista, socialista, y todo lo que le conviene lo hace y lo engaña al pueblo. El populismo destruye la democracia, y lo hemos visto últimamente. Ahora lo que decía la doctora es exacto, es verdad,
porque le está llegando a ellos. Si no hay un respeto a las leyes, si se pasa por encima de la ley y se le está dando privilegio a los hijos y a los hijastros, se lo está desconociendo, vamos a tener consecuencias, y son estas las consecuencias las que está recogiendo el gobierno. Y otra cosa, la que está hablando de consecuencia es la violencia. La violencia ya sindicalizada, la violencia organizada, mezclada con reivindicaciones sociales, con reivindicaciones laborales, mezclada con política, el pueblo ya se está cansando. Tengo mi temor, doctora Fabiola, para usted la pregunta, tengo mi temor de que como este gobierno ha metido tanto, subjetivamente subliminalmente ha metido actos de violencia, promoción a la violencia. Yo he escuchado varios discursos que promueven eso. Uno, por ejemplo, un decretazo sobre la dinamita. Eso ni siquiera es un mensaje subliminal, es un mensaje objetivo, legal, que se declara patrimonio a un artefacto bélico, un artefacto de muerte. Puede ser empleado para fines laborales, de extracción de minerales, como la dinamita, pero el fondo no fue creado la dinamita solamente para extraer metales, es también para matar. Entonces este gobierno ha estado legalizando actos de violencia, chaparina, la misma constitución que después se refrendó por el referéndum, fue bañada con sangre, o sea, todos actos de violencia. Y hay un principio evangélico, doctora, que dice, Cristo Jesús dice, el que siembra violencia cosecha violencia. Pedro, guarda tu espada, porque el que hierro mata, hierro muere. El que violencia promueve, violencia cosecha. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctora? Claro que sí, es lo que usted dice, ¿no? El gobierno nacional no se imaginó que lo que él estaba sembrando iba a cosechar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese decreto del que usted habla se dio justamente cuando estaba en campaña electoral, ¿no? Previo a lo que fue el referéndum. Y a eso me voy, que este gobierno ha tratado a la sociedad en general por sectores, pero dándole un poder a cada sector, haciéndolo dueño al sector del Estado, ¿no? Entonces, cuando los sectores no quieren asumir las normas, no quieren adecuarse, no quieren ser, como se dice, parte de la sociedad civil en general, que tiene que asumir, pagar impuestos, que tiene responsabilidades, ¿no? Como ciudadano, que no es solo beneficiarse de esa sociedad, porque lo vemos con todos los sectores, lo vemos con los transportistas, lo vemos con los gremiales, porque a la hora de que ellos tienen que aportar algo a la sociedad, ahí dicen no y se paran fuerte, porque se creen dueños, como le digo, del Estado, que ellos pueden manejar el Estado porque son un grupo grande. Y esto no es correcto, no es una forma real de gobernabilidad o de gobernanza, ¿no? Es imposible gobernar así. Y eso es lo que ha pasado también con los mineros, con este gobierno en especial. Ahí lo vemos, cuando el gobierno necesita de los mineros, necesita un apoyo de las personas, lo veíamos a los mineros de primero, porque tenían, como se dice, acuerdos que realmente no favorecían a Bolivia ni a la sociedad en general. El gobierno le estaba dando mucho poder a los mineros y los mineros ni siquiera pagaban impuestos, los cooperativistas. ¿Y acaso lo vemos eso acá con el sector empresarial, con todos los ciudadanos? Con los agricultores, con los pecuarios, por ejemplo, no, nada. Por ejemplo, un ciudadano común, hemos visto cómo se está manejando el sistema de impuestos, no hay perdonazo, aquí todos pagamos. Pero los mineros que tienen tanto dinero, pero porque manejan esas cooperativas, porque el solo hecho de tenerlos a los mineros a favor del gobierno o contentos con el gobierno, son más de 500,000 votos, ¿no? Y con sus familiares llegan casi a 1 millón. Entonces vemos ahí que el gobierno solamente piensa en el electorado y no se imagina las consecuencias de sus medidas políticas que va tomando. Y eso es lo que hemos visto con los mineros actualmente, y es lamentable que vivamos como bolivianos esto, y que esto se muestre en otros países, ¿no? Que aquí la gente asesina en cámara o al vivo y al directo, como se dice, ¿no? Se maneja mucho por los caprichos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, que hay muchos grupos que se interesan no en el Estado. Nunca
he visto yo un partido político, una agrupación ciudadana en Bolivia que se interese por resolver el problema del país, el problema del ciudadano. Siempre están con los intereses particularistas de sus grupos, y lo vemos desde aquí y lo vemos también desde el occidente, desde el oriente y desde el occidente. Y tiene que haber un gobierno que esté dirigido por el mismo pueblo, porque si no hay eso, entonces nunca vamos a superar esta situación. Vemos, doctor, de que no solamente se violentan los derechos del gobierno municipal, vemos también desde el gobierno central ese decreto que lanza para cobrar 50 centavos para poder crear y una institución fiscalizadora de las cooperativas. Ese tema lo vamos a ver en otro programa. Están invitados cordialmente para la próxima semana. El tiempo se nos ha ido. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, que Dios los bendiga. Y ojalá se quede a vivir con nosotros para siempre la paz. La radio. Son las 9 de la mañana en punto. Frecuencia modulada 89.5 MHz.